Mi nombre es Luis Guillermo Pinzón Soto, yo soy catedrático de la Universidad de Boyacá, la Facultad de Derecho, soy especialista en Derecho Laboral y llevo ya 30 años aquí con la universidad y además me desempeño como abogado litigante en las áreas laboral y seguridad social. Bueno, las prestaciones sociales son el conjunto de derechos que tienen los trabajadores y que corresponde su pago inicialmente al empleador. A partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, esos pagos son asumidos por el régimen o por los diferentes regímenes de seguridad social integral. Nosotros doctrinariamente y legalmente pues entendemos que hay dos clases de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales comunes, que su pago corresponde necesariamente al empleador. Es un pago directo y casi todos los trabajadores tienen derecho a ellas, sin ninguna característica especial o obligación especial. El simple hecho de estar trabajando ya tienen derecho a ellas. Y las prestaciones especiales que son las pensiones, pensión de vejez, pensión de invalidez, de sobrevivientes, auxilio funerario, que ya la ley 100 se las ha asignado pues, a las distintas entidades que se encargan de cubrir y de proteger la seguridad social en Colombia. Bueno, dentro de las prestaciones sociales comunes están las cesantías. Las cesantías es un pago que se efectúa al trabajador que corresponde a un salario por año y proporcionalmente por fracción, que generalmente se hace en el mes de diciembre, ¿cierto? Para aquellos trabajadores que su vinculación es anual y que se vincularon a partir de la Ley 50 de 1990, porque los trabajadores que comenzaron en el sistema anterior, que se llama un régimen tradicional o de la retroactividad de las cesantías, a ellos se les paga es al final del contrato y sencillamente se les suman todos los años por el último salario y ese será el valor de las cesantías. Bueno, como se le pagan cesantías a los trabajadores, el empleador, como las mantiene o las guarda, pues a él le corresponde pagar un interés equivalente al 12% anual, pagadero sobre los saldos que existan a 31 de diciembre, sobre las cesantías que él tiene acumuladas. En el sistema de la Ley 100 de la Ley 50 de 1993 para acá, pues los intereses de las cesantías solo van a ser de un año o de un tiempo menor. En el sistema tradicional sí viene un acumulado bastante amplio y equivale al 12% anual. Si no se paga, como sanción se le impone al empleador el pago del doble de lo que corresponde a ese interés a las cesantías. Bueno, la prima de servicios es un pago que se le efectúa a todos los trabajadores, hoy por hoy a todos los trabajadores, hasta hace un año y medio, los trabajadores que estaban en el servicio doméstico o choferes de servicio familiar no se les pagaba. Pero a partir de esa fecha pues ya se incluyó la totalidad de los trabajadores y se paga un salario por año pagadero, la mitad en junio y la mitad en diciembre. Bueno, es otra de las prestaciones sociales que la ley ha establecido para aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, en donde es obligación del empleador suministrarle un calzado y un vestido de labor y se efectúa ese pago o esa entrega mejor, porque no es un pago, es una entrega material que se hace de esos elementos en 3 oportunidades al año. El 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre. Se prohíbe la entrega de dinero, sino que tiene que entregarse es el elemento para que el trabajador lo utilice. Y tienen derecho los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales.
Bueno, el subsidio de transporte es otro de los derechos que tienen los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, para que el empleador, cuando no suministra el servicio de transporte, le pague, le dé le haga un pago que lo determina el gobierno nacional generalmente en el mes de diciembre, y corresponde pues como a un auxilio para que el trabajador pueda medianamente sufragar los costos de transporte de su residencia al lugar de trabajo y viceversa. Bueno, digamos que ya dentro de esa está dentro de las prestaciones especiales. Entonces, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, pues se crearon los fondos de pensiones, y se crearon 2 clases de fondos de pensiones: los del régimen de prima media con prestación definida, que hoy en día es Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados de pensiones. A ellos se les ha venido encargando desde esa época pues el pago de las pensiones a los trabajadores. Hace poco tuvimos una nueva ley que está obviamente tratando de implementarse y que empieza el año entrante a operar, en el cual se han cambiado un poco las dinámicas de lo que va a ser la pensión, pero lo que busca en sí es que cuando el trabajador cumple determinado tiempo de afiliación a ese fondo, pues esa entidad entra a pensionarlo, porque uno de los derechos fundamentales que tienen todos los seres humanos y todos los colombianos, hablando de nuestra legislación, es que cuando llegue uno a la edad de retiro, a la edad ya un poquito mayorcito, pues tenga un auxilio, ¿cierto?, que ha venido uno edificando durante todo lo largo trasegar de su trabajo, y eso le permita vivir cómodamente, al menos en las mismas condiciones en que estaba anteriormente. Nosotros tenemos, ya le digo, el régimen de prima media con prestación definida, que es Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Con la nueva reforma se establecieron unos, digamos, como pilares. Entonces se establecen 4 formas de pensionar y de cotizar, que es la del régimen subsidiado, ¿cierto?, donde pues las personas que no han podido cotizar o que no les alcanza, pues entonces el Estado les va a suministrar un monto de ese fondo que se va creando, les va a entregar una pensión. El otro es el régimen contributivo, en donde pues todos los que, semicontributivo primero, en donde las personas pues han venido haciendo aportes, pero no en la cantidad suficiente que les permita obtener una pensión completa. Entonces también de ese fondo pues se va a darles un monto que dependerá obviamente de las reglamentaciones que se haga para saber cuál es el monto exacto. El otro es el régimen contributivo, que es el de todas aquellas personas que laboramos o que tenemos capacidad de pago para pagar nuestra propia pensión, y entonces pues irá a depender del salario que tenemos o los aportes, el valor de los aportes, y la ley plantea que hasta 2.3 veces el salario mínimo irá esa cotización a Colpensiones, y a partir de ahí a los fondos privados, y que ya una vez se tenga el derecho a la pensión, entonces pues se reúnen y ya entran a determinar cuál es el valor de la pensión que le corresponda a la persona. Y seguimos partiendo de la base que las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62 años, aunque trae esa nueva norma trae otros beneficios para las mujeres cuando tienen hijos, entonces que se les va disminuyendo, pero pues esperemos que es la reglamentación para que quede exacto. Y ya el otro es digamos, los que tienen capacidad de pago, entonces pueden ir haciendo aportes adicionales para obviamente aumentar el monto de su pensión. Bueno, la pensión de invalidez es como el reconocimiento que el sistema de seguridad social le suministra o le proporciona a toda aquella persona que ha perdido su capacidad laboral. Esa capacidad laboral es de dos frentes. Uno, los riesgos laborales,
que digamos que le corresponde a las administradoras de riesgos laborales, ¿cierto? Y que incluye la enfermedad laboral y el accidente de trabajo y la enfermedad común o el riesgo común que digamos que lo suple o lo desarrolla los fondos de pensiones. Entonces, si la persona sufre una enfermedad o un accidente y pierde más del 50%, entonces a partir de ahí se le considera inválida. Los trabajadores o todo aquel que haga aportes a seguridad social a partir de las 50 semanas en los últimos 3 años tiene derecho a esa pensión y obviamente parte del 45% del ingreso base de liquidación pues, y va aumentando en la medida en que tiene más tiempo. Entonces, entre más tiempo tenga uno cotizando, pues obviamente su pensión va a ser mucho más alta hasta alcanzar un máximo del 75%. Bueno, igualmente la ley protege a todas aquellas personas al momento de fallecer el trabajador o el pensionado. Entonces, la pensión de sobrevivientes es el derecho que tienen quienes están llamados por ley a recoger, a recibir, como el cónyuge, el compañero o compañera permanente, los hijos menores, los padres, los hermanos, incluso inválidos del trabajador o del pensionado, que una vez fallece, pues tienen derecho a recibir esa pensión. Y pues obviamente también dependerá del tiempo cotizado y obviamente de cuál es su característica. Inicialmente, por ejemplo, las mujeres, la esposa, el esposo, el cónyuge, el compañero permanente, pues él tiene derecho, si es mayor de 30 años, al momento de fallecer, ese trabajador o ese pensionado, pues tiene la pensión vitalicia, ¿cierto? Pero si es menor de 30 años y no tiene hijos con el causante, pues solo su pensión va a ser por 20 años. Durante esos 20 años esa persona tiene que empezar a pagar, se le va a descontar allá de su pensión, se le va a descontar para que él vaya edificando su propia cotización para pensión. Los hijos hasta 18 años siempre van a tener la pensión de sobrevivientes. Los hijos entre 18 y 25 años que estén incapacitados para trabajar por razones de estudio, y los hijos mayores o de cualquier edad que sean inválidos tienen derecho a la. En caso de que no existan ellos, entonces vendrán los padres que dependían económicamente del causante y a falta de estos, los hermanos inválidos que dependían también del causante. Bueno, el auxilio funerario, la ley ha previsto que todo aquel que suministre los gastos de entierro del trabajador, no los familiares, sino el que suministre los gastos de entierro del trabajador, tiene derecho a que el sistema le reconozca un auxilio funerario que es equivalente al último salario del trabajador, pero que no puede ser inferior ni a 5 veces el salario mínimo, ni superior a 10 veces el salario mínimo. Entonces más o menos está en 13 millones de pesos, entre 6.500.000 y 13 millones de pesos. Ese es el auxilio. Solo hay que demostrar que yo efectué hice allá digamos que el trabajo de ir a la funeraria, de hacer los gastos, de sacar de mi dinero para esto, y allá me entregan la factura y con esa factura voy al sistema donde esté afiliado el trabajador y me devuelven pues el dinero, ¿sí? Me dan el auxilio funerario.